Para hablar de economía y concretamente del ministro de Economía argentino Martín Guzmán, que ya se encuentra en Italia NASA y que ya ha mantenido las primeras reuniones que tiene previstas en esta gira. Exactamente, Gaby. Bueno, en este caso con el viceministro y el ministro de Economía de Corea del Sur, obviamente en el marco de esta cumbre del G20, en donde se tocan varios temas relacionados a la arquitectura financiera internacional, pero particularmente uno de los temas más tocados con estas autoridades justamente de Corea del Sur fueron esta redistribución de los derechos especiales de giro, este dinero extra que piensa justamente inyectar el Fondo Monetario Internacional a aquellos países miembros del organismo en este contexto extraordinario, en este contexto de pandemia, justamente como para paliar las graves crisis económicas que en mayor o menor medida los países afectados por esta crisis están viviendo. Pero acá, quisiera hacer un punto en particular, porque mientras el ministro de Economía está allí, no solamente para hablar de otros temas que marcan la cumbre del G20, sino también en particular con el objetivo de reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional para seguir el proceso de renegociación de este préstamo de más de 45.000 millones de dólares. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional publica un informe en donde básicamente, cuenta lo obvio, que todos los países, están en un momento de crisis, están en un momento de incertidumbre económica, no importa el nivel de ingresos, todos en mayor o en menor medida no saben qué es lo que sucederá con la pandemia, que las desigualdades se profundizaron entre los países de mayores ingresos y de los menores ingresos, pero particularmente hace especiales comentarios sobre la situación de Argentina, sobre los problemas que tiene respecto de la inflación y lo que considera el Fondo Monetario Internacional con sus políticas monetarias y fiscales, y vuelve, como se era de pensarlo, a las políticas, a las recetas de ajuste fiscal tradicionales, históricas del Fondo Monetario, como posibles soluciones a los problemas actuales que tiene Argentina en materia macroeconómica. Le hace advertencias, al país en medio de un contexto en donde justamente el país se encuentra tratando de negociar este préstamo multimillonario que se pidió durante la gestión anterior. En algún punto, ¿no es el mismo tire y afloje de siempre, entre lo que Argentina pretende y lo que el fondo quiere? Eso es cierto, ¿no? Es el mismo tire y afloje de siempre. Lo que pasa es que el mensaje, llama la atención. En medio de una negociación, en medio de un viaje tan importante en donde el ministro tiene como una de las prioridades justamente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario publica este informe en donde hace especial hincapié en la situación macroeconómica de la Argentina y le sugiere, entre muchas comillas, ciertas soluciones que básicamente redundan en ajuste del gasto público, ajuste fiscal y demás. Si querés lo podemos ver mejor en pantalla. Las 4 advertencias que le hace el Fondo Monetario a la Argentina. La primera tiene que ver con políticas fiscales y monetarias más estrictas, más restrictivas. A ver, básicamente lo que le está diciendo en el plano monetario, tenés que terminar con el déficit fiscal a raíz de licitaciones de deuda. Tenés que dejar de emitir, para financiar este déficit fiscal. Algo que, tenés que dejarle darle a la maquinita, ¿viste? En criollo sería un poco... Llevémoslo al llano para que nos entiendan todos. Exactamente, sería un poco eso el planteo del Fondo Monetario Internacional, algo que, desde el gobierno se viene manteniendo. Hay un proceso justamente de buscar un método distinto de financiar el tesoro en el último tiempo. Lo que pasa es que el Fondo Monetario lo quiere ya, y el gobierno dice, hay que hacerlo despacito sin romper nada, si se quiere, ¿no? Pero el Fondo Monetario lo quiere para ayer. Y en el plano fiscal le dice lo mismo, de a poco tenés que comenzar a reducir el gasto público en aquellas áreas que no son de prioridad. Pero ¿cuáles serían las áreas que no son de prioridad? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué significa para el fondo áreas de gasto público que no son de prioridad en medio de una pandemia? Ese es un interrogante que por supuesto se va a poner sobre la mesa a la hora de discutir, porque uno puede decir, son sugerencias, sí, pero es obvio que si me estás tirando estas sugerencias, luego estas sugerencias, estos consejos van a estar sobre la mesa a la hora de renegociar este acuerdo de facilidades extendidas que el gobierno busca alcanzar con el Fondo Monetario. Después dice, inflación sin control. Este es otro punto también importante. Lo que plantea el Fondo Monetario en este caso es que después de mucho tiempo, muchos países que hace rato no tenían problema con la inflación vuelven a tenerla en un contexto de falta de oferta y aumento del precio de los commodities a nivel internacional. Pero que Argentina tiene una inflación que va más allá de eso y que tiene factores internos. Está costando controlarla. Exactamente, que hace que le cueste controlarla. Entonces le dice, está bien, yo te entiendo que estás en un contexto de pandemia y que encima te recontra cuesta controlar la inflación. Pero ¿qué es lo que tenés que hacer? Volver a las políticas que yo te recomiendo. Bajar el gasto público, sacar plata de la calle, eventualmente subir la tasa de interés del Banco Central, cosa de que convenga más invertir ahí y no destinar la plata al consumo. Todas políticas que incluso se han tomado como ejes centrales para
bajar la inflación durante el gobierno anterior y ya se vio que no funcionaron porque terminamos con una inflación récord. Digamos, no significa que no se pueda tomar nada de eso, pero ya vimos con la experiencia pasada que la inflación es multicausal y se explica por muchas otras cosas, no solamente por la emisión y por el dinero que pueda haber o no en la calle. Y después otro punto recontra importante es la desigualdad de género en el trabajo, que dice, bueno, las mujeres fueron efectivamente las más vulneradas en el mercado de trabajo, fueron las que más salieron del mercado de trabajo a nivel internacional, pero que en Argentina se ve una salida de las mujeres del mercado laboral sin precedentes, algo muy importante y que desde el Ministerio de Género y Diversidades lo marca muchísimo. Y por último, dice el manejo de las restricciones. Bueno, y acá es una especie de, si querés, un punto a favor, pero depende de cómo lo veas, porque dice, bueno, en mayo Argentina puso restricciones, pero no cortó la actividad económica. Eso trajo buenos resultados, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere decir esto? Digamos, priorizar la actividad económica. Si mañana, por ejemplo, la situación epidemiológica vuelve a empeorar y hay que volver a cerrar, a poner nuevas restricciones, digamos, ¿qué te está diciendo el Fondo Monetario? Sí, seguir priorizando la actividad económica pese al aumento de los contagios. Bueno, son todos debates, son todas sugerencias que vuelve a poner el organismo en discusión en un contexto donde claramente están en negociación de un préstamo de más de 45 mil millones de dólares. Que no me quedó clara. El tema, y rápido, para seguir con otro tema, desigualdad de género en trabajo. ¿A qué se refiere concretamente? ¿A que tome las riendas ahora de una desigualdad que quedó manifiesta o que lo deje para más adelante? No, le está diciendo, mira, en Argentina las mujeres salieron del mercado laboral como en ningún otro país, básicamente. Es uno de los pocos países en donde más se vio esta diferencia. Es un fenómeno a nivel internacional, si se quiere, pero más de en todos Argentina. los puntos es el más importante, pero para arriba, digamos, que nivela para arriba, como que está diciendo, bueno, ojo con esto. Claro, ojo con la esto. única advertencia positiva, si querés, sí, esto es más un componente social, claro. si se quiere, pero bueno, más que nada lo que hace justamente el Fondo Monetario Internacional es hacer hincapié en las políticas para bajar la inflación en un contexto de segundo semestre, en donde sí o sí el gobierno dice vamos a inyectar más dinero en la calle, más en un plano electoral, y le dice, bueno, anda con el ajuste del gasto público, anda con el recorte, saca plata de la calle, en un momento donde el gobierno dice, estamos en el momento de una pandemia, espera un poquito. Y nosotros vamos a esperar un poquito para ver qué pasa en estos días con este viaje de Martín Guzmán. Gracias, Nasa. Así